Estoy muy interesada en todo lo que es GovTech y digamos cómo las tecnologías pueden ayudar a mejorar, a hacer un sector público más eficiente, instituciones más sólidas, más fuertes que utilizan el poder de tecnología para ser mejores. Y estoy muy interesada en algo relativamente nuevo que son los bienes públicos digitales. Los países cada vez más quieren tener acceso a la información de las redes, muchas veces para detener bulos, o sea, con cosas bien intencionadas, pero también la contraparte de esto es que no siempre nuestros gobiernos son todo lo transparente que se quiere y también se pueden usar con fines políticos. La inteligencia artificial va a tener un impacto muchísimo mayor que el móvil. Con la inteligencia artificial y esa información tú vas a poder tener a tus muertos vivos por siempre. La esposa de Lou Reed confesó el otro día que es adicta a la inteligencia artificial que creó de su marido. Y eso también es una cosa que tenemos que preguntarnos si es un futuro deseable. Buenas, Mara, gracias por venir a visitarnos. Gracias por invitarme. Que vamos a empezar por estudiaste comunicación audiovisual y cómo hay una evolución hacia luego la tecnología, lo digital y una aplicación hacia lo social y el ciudadano. ¿Cómo se gesta todo esto? Es una buena pregunta. A ver, yo estudié comunicación audiovisual. Me gustaba la comunicación, pero me encantaba sobre todo las cámaras. La comunicación audiovisual tiene una parte muy técnica. De hecho, cuando yo la estudié era el comienzo del multimedia. Ya aprendías a hacer páginas web con Dreamweaver. Ahí salió la tecnología Flash también, que te permitía poner vídeos en web. A mí me fascinaba todo lo que era la parte, digamos, de la parte técnica de la comunicación audiovisual, el cine, todo lo que fue, digamos, el paso de fílmico a digital. Entonces ya tenía como el germen de la parte tecnológica, pero como también siempre me interesó lo social, esto para mí era una carrera que me permitía combinar. Yo en ese momento trabajaba como periodista en la redacción de un periódico. Y esto me permitía como tener las dos cosas, ¿no? La parte más tecnológica y de la imagen, que es algo que siempre me ha encantado, y la parte social. Y de allí empecé a trabajar el tema de web. El tema de web me llevó a la parte de interacción, la parte de interacción a la que es sensores, y de ahí ya salté a la Internet de las cosas y bueno, a los cacharros básicamente. Entonces, hablando en síntesis, te diría que ese fue un poco el trayecto. Y leí, habías hecho un par de proyectos, al menos lo he leído, no sé si en algún currículum tuyo o algo así, de proyectos de final de carrera, donde en uno habías hecho algo sobre ciudadanos grabándose contenido audiovisual y luego distribuyéndolo. No sé si el cómo se distribuye el contenido es algo que te interesa, digo, que se expanda, ¿no? Y luego también a nivel más social hiciste un proyecto sobre los últimos crímenes de guerra. ¿Cómo se relaciona eso con lo que estás haciendo ahora? Mira, te voy a contar algo que creo que nunca he contado a nadie. A mí me costó mucho hacer la universidad. Yo dejé la universidad un montón de veces. Yo era una persona insoportablemente rebelde. Sí, rebelde, y siempre quería hacer la mía. Entonces a mí me costaba mucho las estructuras. Yo era una renunciadora serial de todos los trabajos, de todas las cosas. Siempre quería hacer mis cosas, hacer mis proyectos, tener mi tiempo. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, ser puntual, cumplir con horarios. Se me va la vida porque no, pero no sabes cómo me lo ocurro, o sea, es algo loco. Entonces, en uno de esos momentos en que yo dejo la universidad, porque la dejé muchas veces, me fui a vivir a Estados Unidos. Y viví 2 años en Estados Unidos, ahí retomé la universidad y estudié Media, Communication and Arts. Estudié medios, comunicación y arte.
había hecho un poco de comunicación en Argentina, me fui a los Estados Unidos, allí estudié un Associate's Degree, o sea, 2 años y ahí me metí en todo lo que era arte, estudié historia del arte y estudié historia de los medios, etcétera. Y como siempre, me lo volví a dejar a 3 meses de terminarlo y me vine a vivir en Londres, estuve en Barcelona, hasta que me quedé sin dinero y tenía, no sé, 20 años. Entonces, recalé trabajando en una tienda de Movistar. Toma, Y era el momento, era una tienda de Movistar que estaba en Pau Clarís y Mallorca. Y en ese momento los teléfonos empezaron a venir con cámara, eran los primeros móviles con cámara. Y yo, que era muy de los cacharros, me lo aprendí todo de esos móviles. Me aprendí cómo grababan, digamos, todos los códecs de compresión de vídeo que usaban para que no se, eran pixelados enormes, eso. Y en el año 2005, muy poco después de esto que te cuento, surge YouTube. Entonces, para mí en ese momento se resuelven como los 2 grandes temas que tenía la industria del audiovisual, que era por un lado el acceso a los medios de producción. Comprarte una cámara era algo muy caro. Yo había visto, me acuerdo en mi universidad había 2 cámaras de cine y tenías que apuntarte meses antes para tenerlas y tal. Y la democratización de los medios de distribución, que luego podías tener la cámara, pero si no estabas inserto en el ecosistema, era muy difícil distribuir lo que producías. Entonces yo dije, móvil con cámara, que graba. O sea, no es lo mismo que fílmico, pero yo dije, esto va a generar un formato nuevo. La gente se va a empezar a grabar y lo va a distribuir en YouTube. Y esto lo va a cambiar todo. Y la gente se reía. Mira lo que es hoy, hay millones de gente que vive, son influencers y tal. Entonces, cuando yo vuelvo a Argentina, digo, voy a retomar la universidad y yo quiero hacer esto. Entonces, entré a trabajar un periódico y creamos la primera plataforma de video streaming hecha con móviles. Y a raíz de eso justo se estaban dando, bueno, eso tenía un montón de aspectos técnicos de cómo filmar. Me acuerdo que teníamos los Nokia N90 estos que se abrían así como la cámara y tenías que saber, digamos, eran formatos lossy, es decir, cuando tú grababas se perdía mucha calidad, tenías que saber muy bien cómo editarlos y tenías que inventar un formato nuevo. No era hasta el busto parlante de la televisión, no funcionaba, era algo mucho más íntimo, estaba ok panear y de vuelta, un montón de cosas que no se aceptaban en el cine o en la tele, de repente ahora yo decía, esto es un formato nuevo. Y ahí se me ocurrió esto del taller de celumetrajes, que eran cortos hechos con celulares, tanto aplicados al periodismo como a la ficción. Y la verdad es que ese proyecto, una palabra que nos inventamos ahí, se acabó convirtiendo en una cosa. Y pues me invitaron luego por toda Iberoamérica a enseñar esto de los celumetrajes y tuvo como impacto en 3 ámbitos. Lo periodístico, que luego acabamos haciendo la cobertura del juicio a Menéndez, que fue un dictador en Argentina por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en el 76, como era dentro del recinto de tribunales, lo hicimos todo con móviles, todo mandando los vídeos directo a algunos en enlatado, pero otros directo desde tribunales a la web del periódico, algo muy innovador. Por eso quedamos finalistas del premio Gabriel García Márquez, el premio Gabo. Y luego lo aplicábamos a lo que era ficción. Hicimos un montón de festivales de cine hecho con cortos hechos con el móvil. Y luego en el ámbito educativo también, que los profes pudieran hacer vídeos para ayudar a los alumnos a aprender mejor. Buenas, hacemos una mini pausa para agradecerte tu apoyo. Para nosotros es muy importante que si te gusta lo que hacemos te suscribas a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando vídeos. Muchas gracias y seguimos con la entrevista. Y luego de ahí, supongo que en tu etapa en Barcelona, esto no sé si es previo o no, en Sagrera hiciste también un proyecto de Mobile Poems 3GP. Esto fue posterior, sí. Eso era también que se autograbaran y difundirlo entre el barrio, ¿o cómo era? Esto era, ahí fue cuando se empieza a usar el Bluetooth, ¿no? Ya todos los móviles vienen con un Bluetooth bastante más, que es básicamente un protocolo de transmisión de información.
Y entonces se nos ocurrió, trabajando con Pablo Herrera Marín del colectivo Piloto, que yo lo conocí porque él también hacía lo mismo, esto de los cortos hechos con móviles, él lo hacía aquí en España. Entonces, en una de estas, bueno, mi vida era muy nómada en esa época. Yo iba y venía entre Estados Unidos, Londres, España, un poco loco. En una de estas experiencias decidimos reinventar Sant Jordi. Sant Jordi, decíamos, ¿por qué las mujeres regalan rosas y los hombres libros? O ¿por qué, si no tienes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué este intercambio uno a uno, no? ¿Por qué no puede ser que uno quiera regalar a toda la comunidad, a todo el barrio y tal? Y generamos como democratizamos, ¿no? Los contenidos de Sant Jordi. Entonces montamos un escenario en la Sagrera que era como un plató abierto a la ciudadanía. Cualquiera podía subirse al plató y grabar un poema frente a la cámara. Y entonces eso se comprimía y se transmitía. Montamos un distribuidor Bluetooth y empapelamos toda la estación de la Sagrera pidiéndole a la gente que ponga su Bluetooth en modo promiscuo, básicamente, que lo abre para recibir contenido. Hoy en día yo no lo haría, pero en esa época nadie mandaba nada por Bluetooth. Entonces la gente lo veía y tal, y entonces cuando salía de la estación de metro empezaba a recibir en el móvil estas cápsulas de contenido grabado por los vecinos. Y la verdad es que fue genial. Hubo gente que, bueno, siempre es esta misma cosa, ¿no? De democratizar el acceso al audiovisual, a los contenidos y tal. Y había gente que se enteraba de que estábamos ahí y decía, no, voy a mi casa, busco la guitarra que quiero tocar una balada. Y se ponía ahí, otros recitaban poemas, súper interesante. Pues voy a aprovechar ya que te has dedicado a todo esto para explicarte una cosa que yo hice hace tiempo, que no acabo de fructificar, pero sigo pensando en ello. En una entrevista hace poco a alguien que vino de inteligencia artificial, que hablamos, que vino de Ship2B, en el de Ship2B, le hablé de ello, entonces te lo lanzo a ver si se te ocurre algo. Nosotros hace unos años decidimos hacer con una ONG de Barcelona que trabajan en Bombay, se llaman Sonrisas de Bombay, unos vídeos educativos sobre temas muy básicos, como por ejemplo que una chica embarazada sepa que legalmente en India los hospitales están obligados a atenderte si vas a dar a luz, porque la gente pobre no lo sabe y entonces da a luz en la calle y se mueren los bebés o las madres. Pues hacer vídeos sobre cosas básicas para que luego esos vídeos la ONG los pudiera utilizar en sus escuelas, en los slums de Bombay, para transmitirlo a las madres, a los padres, a los niños, etc. Entonces fuimos allí, dijimos, bueno, pues decirnos vosotros 35 historias que creáis que son necesarias explicar audiovisualmente, las hacemos y luego lo utilizáis. Entonces, en mi cabeza eso era como algo que podía aplicarse en todos los países en vías de desarrollo, porque el idioma local siempre atrae mucho más. Ver a alguien que te lo explica, que es como tú, es diferente a que te lo explique un blanquito diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Entonces eso les funcionó muy bien a nivel de ellos, pero luego tuvimos el problema que nosotros queríamos regalarlo. YouTube, ya sabes, es para todo el mundo gratis. Pero tienes que conseguir que la gente sepa que eso existe, porque si no saben que existe, nadie lo va a ver. Intentamos localizar a todas las ONGs de la India, enviar mails para que supieran que esto estaba, pero nadie nos hacía caso. Luego decidimos hablar con ONGs grandes que están en España, pero en todos los países en vías de desarrollo, y decir, mira, yo te ofrezco este contenido, en cada país donde tú trabajes podemos ir, que nos digáis qué necesitáis, lo grabamos, pero quiero que lo distribuyas. Decía, no, porque yo por ejemplo, no me relaciono con los países en África directamente, entonces es como que están muy independientes las ONGs de un país con otro. Y no lo veían como algo que pudieran perder tiempo en intentar convencer a otro país que le hacía falta. Se lo propuse a alguna de las empresas de Big Four diciendo, como tenéis RSC, Responsabilidad Social Corporativa, yo os doy este contenido gratis, lo podéis vender como si fuera vuestro y así
en los países donde tenéis clientes y trabajo podéis decir que estáis haciendo algo. Pero decían, ya, pero es que igual hay un vídeo que a nivel político o por clientes no nos interesa, porque según lo que hiciéramos nosotros a nivel educativo. Total, que nos quedamos con el tema de la distribución, es decir, claro, no vamos a hacer esto en cada país, sino hay una vía de distribución para asegurar que le llegue a la gente de a pie. ¿Qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algo? Sí. De hecho, hay un libro que estaba tratando mientras hablabas, tratando de recordar el título, y no me lo recuerdo porque soy pésima para los nombres. Ya lo miraremos. Pero ya te lo contaré. ¿Cuál es? A ver, el tema de la adopción y el stickiness de los contenidos y tal es algo que a mí me interesa mucho. De hecho, mi tesis doctoral, que tuvo que ver con el mundo de las tecnologías cívicas y tal, tiene un gran foco en adopción, participación. ¿Cómo haces que la gente se entere de esto y tal? Entonces he leído bastantes libros. Hay este que te comento que es muy interesante, es un libro que en el primer capítulo cuenta cómo lograron hacer masivo el uso de condones en Sudáfrica, que estaba en un problema de contagio acelerado de HIV en las comunidades jóvenes, y simplemente la gente tenía poca información, pero es que además culturalmente usar condón era algo totalmente contrario a lo que ellos creían, tenía que ver con disfrutar del sexo, etc. Entonces el libro cuenta cómo lograron revertir eso. Haciendo llegar el mensaje a la gente que tenía que escucharlo y logrando, apalancando, digamos, esos influencers, transformar, o sea, no solo hacer llegar el mensaje, sino transformar la percepción de ese mensaje de algo completamente, no es cool y tal, a, hombre, es que si no lo usas estás totalmente fuera. Y ahí la clave estuvo en los líderes de opinión, en básicamente, exactamente, identificar ese grupo, digamos, a quien tú quieres llegar. ¿Quién es? ¿Lo entiendes realmente? Porque yo creo que la empresa grande está muy lejos de esta gente. No les entiende. Esa gente debe estar en TikTok, esa gente debe seguir a influencers, qué usan, y hay que hacer todo un diseño centrado en el usuario, realmente, entender a quién siguen, tal, y customizar el mensaje a esa audiencia tan específica y apalancar esas redes que tienden a ser redes completamente bottom-up, que son las que van a dar difusión y hacer que llegue ese mensaje, porque no es solo que llegue, es que sea aceptado. Porque a nosotros nos llega un montón de información todo el tiempo, pero nosotros tenemos display blindness, ¿no? O sea, tú eres muy bueno en ignorar toda la información que te llega, pero que no te interesa. Entonces, aquí tienes que hacer que llegue y que le interese. Y para mí la mejor estrategia ahí es apalancar, tienes que hacer el caballo de Troya. Estrategia caballo de Troya. Entrada ahí. Sí, exacto. Y hacías en el IDB Lab, ¿y en qué consiste el proyecto? El BID Lab es el laboratorio de innovación del grupo BID, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo multilateral que se enfoca es el mayor financiador de desarrollo en América Latina y el Caribe. Dentro del grupo BID, el BID Lab es el laboratorio de innovación y tiene el mandato de invertir en emprendedores de la región que están usando la tecnología y la innovación para resolver problemas de desarrollo. Entonces, básicamente son innovaciones, startups enfocadas al impacto en 5 verticales, que son inclusión financiera, salud, educación, talento y empleo, servicios de infraestructura básica y agro. ¿Y de qué proyecto te sentiste más orgullosa de haber participado, que haya salido y que haya funcionado? A ver, yo dentro del BID Lab era la CTO, la Chief Technology Officer. A mí me tocó digitalizar todos los instrumentos de originación y supervisión de las operaciones. Es decir, que mi trabajo es sumamente corporativo, digamos. Me siento orgullosa del trabajo que hicimos porque digitalizar una
esto es sector público internacional, son organizaciones enormes con muchos procedimientos, muchos procesos que a veces hacen que la gente tenga menos tiempo de enfocarse en el impacto y en los objetivos porque tiene que cumplir, ¿no?, con un montón de procesos y tal. Y la tecnología es una oportunidad para mejorar esos procesos, hacerlos más ágiles, para aprovechar el poder de los datos para tomar mejores decisiones de inversión y de impacto, para medir mejor tu impacto, etc. Entonces tengo un gran orgullo de todo el trabajo que hicimos para realmente usar la potencia de la tecnología para transformar digitalmente el BitLab y que mis compañeros que trabajan en la originación y la supervisión de operaciones puedan dedicarse más a encontrar a los mejores emprendedores de la región y ayudar a esos emprendedores para que puedan tener el mayor impacto posible, que al final es nuestro mandato, el mandato del BitLab y su razón de ser. Dentro de lo que es el portafolio de operaciones, que es un poco lo que me preguntabas, bueno, allí hay, el BitLab ha financiado, te diría yo que algunos de los emprendedores más importantes, ya sea directamente a través de cooperaciones técnicas, préstamos o inversiones de capital, o indirectamente a través de inversiones en fondos de capital riesgo. Hay un portafolio indirecto de 950 startups invertidas a través de fondos, entre las que hay algunos unicornios, y tienes, bueno, desde emprendedores que están usando inteligencia artificial para ayudar a que los campesinos o cooperativas de campesinos puedan utilizar los datos para adaptar, digamos, sus prácticas de manera que sean mucho más sostenibles, mucho más precisas y efectivas, hasta emprendedores que están creando soluciones de inclusión financiera en segmentos súper importantes como por ejemplo Worker Tech. Por ejemplo, nosotros invertimos en Migrante, que ahora se llama Galgo, que es una solución que da préstamos para que las personas de la diáspora, los migrantes, que no tienen historia crediticia, puedan comprarse su primera bicicleta eléctrica o moto para empezar a trabajar como repartidores, por ejemplo. Y luego se ha trabajado con otras startups que están haciendo microseguros para esa comunidad, que es una comunidad que puede estar trabajando en condiciones muy desprotegidas muchas veces, según qué país. Entonces, startups que les están dando seguros, que les están dando crédito. Bueno, son emprendimientos que no tocan problemas que igual aquí en Europa no son no se perciben como tan urgentes. El tema de la inclusión financiera, por ejemplo, pero en Latinoamérica es un problema enorme. Todavía hay mucha gente que no está bancarizada. Y a nivel de, hablas con la inteligencia artificial, ¿cuál es tu visión sobre, porque hay el miedo, ¿no?, de ahora todo es inteligencia artificial y todo es, van a desaparecer trabajos, no sé. ¿Cuál es tu visión de lo que puede aportar en positivo la inteligencia artificial a nivel social? Y lo que creas, si hay algo que sea negativo también, o los riesgos. La inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Los humanos somos particularmente malos en entender los impactos, o sea, tendemos a subestimar los impactos a largo plazo de la tecnología y a sobreestimar los impactos a corto plazo. Entonces, cuando la gente dice la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, la gente dice, ay, hace 3, 4 años que tenemos modelos del lenguaje y el mundo sigue siendo el mismo. Y pero cuando mires en 15 años hacia atrás, te vas a dar cuenta de que lo ha cambiado todo, como el móvil. El móvil lo ha cambiado todo, el móvil ha cambiado el mundo. La inteligencia artificial va a tener un impacto muchísimo mayor que el móvil. Y todavía no sabemos muchos de esos cambios que se van a dar, no sabemos cuáles van a ser. Entonces, por el lado de lo positivo, vamos a ver
una explosión de lo que es cosas como la medicina de precisión, por ejemplo, y esto extrapolado a la nutrición de precisión, servicios de precisión, es decir, cuando tú puedes pasar de hacer un medicamento o un alimento o unas gafas o tal para la media de un grupo humano a hacerla con los datos específicos de una comunidad, de una persona. Eso va a tener un impacto impresionante. Nosotros hoy, si a ti te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno o un paracetamol, pero quizás que tu hígado no deberías, tú, a ella no le hace nada, a ti sí, etc. Digamos que vamos a pasar de un modelo de más mainstream, de cosas más masivas, a la hipersegmentación, la hiperespecialización, y esto va a tener enormes cambios. Muy probablemente al principio no sea accesible para todo el mundo, y ahí está uno de los temas, ¿no? de quién accede a los beneficios de la inteligencia artificial, pero cada vez más, digamos, la idea es que sí. Entonces, esto de la hipercustomización tiene que ver con no solo la inteligencia artificial, sino con la gran abundancia de datos. Estas dos cosas van juntas. Otra cosa que vamos a ver es el surgimiento de agentes virtuales. Agentes virtuales que van a tener tanta información que van a poder ejecutar un montón de tareas. Ese agente virtual va a poder ser como un avatar tuyo, porque un Large Language Model, un modelo de lenguaje que tenga acceso a todos los emails que tú escribes, a todas las llamadas que tú haces, a todos los guiones que tú escribes, a todo el contenido que generas, sí, es tu avatar, ¿no? Es tu avatar, es tu huella en el mundo. Entonces la pregunta, eso es muy positivo en el sentido de que tú vas a ser 1000 veces más productivo. La pregunta es, 1, ¿qué haces con ese tiempo? 2, ¿eso va a abaratar tus servicios? Y 3, ¿dónde van a estar esos datos? ¿Los va a tener OpenAI? No. ¿Y cuál es el riesgo de que cualquiera pueda hacerse de esos datos y generar un montón de réplicas tuyas y de repente hacer cine sin tener ningún conocimiento real de cine, ¿no? Entonces, el mundo se va a complejizar mucho, vamos a estar hablando permanentemente, interactuando con agentes que no vamos a saber si son personas reales o inteligencias artificiales. Esto pone al mundo frente a una situación de, obviamente, un gran desplazamiento de la fuerza laboral. Van a desaparecer un montón de trabajos, pero también van a aparecer un montón de trabajos que hoy no nos imaginamos. Y obliga a una reflexión que a mí me parece la reflexión de nuestro tiempo, que es sobre la gobernanza global de la tecnología. En la medida en que los países solamente, o los bloques de países, ¿no? China, Estados Unidos, Europa y otros, quieran competir, entonces difícilmente puede haber, ¿no? una gobernanza de decir, no, bueno, ponemos estos límites a la inteligencia artificial, pero se van a necesitar, porque el poder de la inteligencia artificial va a ser enorme. Y hay algunas cosas que hay que preservar como humanidad. ¿Quién crees que puede marcar los límites? Bueno, Europa se ha posicionado como la reguladora de la IA. Si el modelo es efectivo o no, tenemos que verlo. Es lo que te digo, si hay solo un espacio regulado y otro no, los que estén en el espacio regulado también pueden sentir que los otros corren con ventaja. Y la IA es algo que mueve muchísimo dinero. Y hoy en día vivimos en un mundo global. Nada impide que tú te cojas un vuelo, te vayas a Shanghai y empiezas a producir cualquier cosa, o incluso produzcas aquí y vendas ahí servicios digitales. Entonces, para mí esto se complejiza mucho realmente. Yo creo que lo bueno del reglamento del AI Act, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es que instala la idea de que esto ha de ser gobernado. Instala la idea de que hay riesgos inaceptables, pero como los derechos humanos, ¿no? Siempre tenemos la ambición de establecer criterios, ¿no? De qué es humano y qué no es humano, qué es justo y qué no es justo, ¿no? Desde una lógica moral que no necesariamente
todos sienten como suya. No. Ese es el problema de la gobernanza. Y has hecho alguna charla sobre ciudades inteligentes, ¿no? ¿Qué quiere decir ciudades inteligentes para alguien que no sabe nada de eso? Explícamelo como un dummy. Ciudades inteligentes for dummy, 101. El concepto de la ciudad inteligente es un concepto que surge más o menos en el 2010, o siempre surgen antes, ¿no? Pero se da a conocer o se adopta más masivamente en la primera década de los 2000, primera, segunda década de los 2000. Y básicamente la ciudad inteligente es una ciudad aumentada por tecnologías de datos, sobre todo, sensores, que permiten recoger datos sobre todo lo que pasa en la ciudad con el objetivo de utilizar esos datos para mejorar ciertos aspectos de la ciudad y anticipar ciertos fenómenos. Entonces, por ejemplo, una ciudad inteligente es una ciudad que está embebida con muchísimos sensores que te permiten entender los flujos del tráfico y tú entendiendo esos, recogiendo muchos datos con modelos predictivos, el propio sistema te puede ayudar a desviar el tráfico ante un evento que ya sabemos siempre genera tráfico en la misma zona. Un partido de fútbol en el Bernabéu, después de que tienes los datos que los viste 40 veces, el propio sistema dice, mira, a esta hora y tal voy a modificar los semáforos y desviar el tránsito hacia otra zona. Entonces, esto aplicado a la seguridad ciudadana, a la sostenibilidad, al tráfico, al gasto público, etc. La idea de la ciudad inteligente es una ciudad que está aumentada con estas tecnologías para una mejor gestión de lo urbano. ¿Y cómo nos beneficia o perjudica? Porque entiendo que para eso se necesitan datos, ¿no? Lo que hablabas antes, por ejemplo, en cuanto a la inteligencia artificial. Lo podemos aplicar a nivel macro, pero también a nivel micro, ¿no? Si tienes la información, un sensor de cómo viajo yo de mi casa a la oficina para evitar el tráfico, porque hay otros que viajan en la misma dirección o lo que sea, empiezas a tener muchos datos individuales de cada persona que se pueden aplicar para el bien o para el mal, ¿no? ¿Cómo se controla eso? Yo siempre hablo de que hubo Ciudad Inteligente modelo versión 1 y luego una evolución del concepto de la ciudad inteligente modelo 2. El modelo 1 estaba centrado en básicamente grandes empresas tecnológicas y ayuntamientos que se ponían de acuerdo para hacer un despliegue de tecnología en un sector, turismo, tráfico, etcétera. Y lo que sucedía era que se instalaban los sensores, se recogían los datos, etcétera. Esto muchas veces sucedió antes de que existiera el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que regula, ¿no?, qué pasa con los datos personales. Muchas veces estas infraestructuras estaban recogiendo datos personales, la cara de una persona, los trayectorios o los datos del dispositivo móvil de una persona, que tienen muchos datos personales, y se estaban utilizando de manera que no era transparente para la ciudadanía. Ese era el modelo, no quiero decir ni que o sea, no había una mala intención detrás de esto, sino es como dice este refrán, ¿no? No existía el naufragio antes de que existiera el barco. A veces es difícil anticipar los riesgos de algo. Entonces se empezaron a juntar muchísimos datos y luego, claro, viendo esos datos es, ostras, pero esto dice mucho de la gente, esto invade la privacidad de la gente. ¿Y quién tiene acceso a estos datos? ¿Y la gente sabe que estamos teniendo acceso a estos datos? Entonces generó un poco una crisis de gobernanza y una crisis de... puso en evidencia, digamos, unas limitaciones que tenía ese modelo 01 de la Smart City, digamos, que era totalmente top-down,
Y muchas veces, para serte honesta, ni siquiera los ayuntamientos tenían las competencias para explotar esos datos. No. Entonces se recogían un montón de datos, no se sabía dónde iban, no había un protocolo claro de borrado de esos datos, de anonimización de esos datos, etcétera, para proteger la privacidad de la gente. El modelo, ese modelo se agota en sí mismo por todas estas falencias y surge un modelo como 2.0 que busca decir, bueno, a ver, uno, la tecnología de ciudad inteligente puede dinamizar la participación ciudadana. La ciudadanía, que al final es soberana, digamos, tiene que estar al control, digamos, de qué se hace con estas tecnologías y para qué se hace, etcétera. Entonces se empiezan a abrir estos sistemas, a vincular más a la ciudadanía en entender, digamos, qué se hace, cómo se recoge y a aplicarse un mejor control, digamos, acorde a reglamentos para prevenir problemas de privacidad, seguridad de los datos, etc. Ese modelo 2.0 yo diría que es el modelo que vemos ahora, es un modelo más centrado en el ciudadano y que intenta también que esos datos no solo sean útiles para el ayuntamiento, para la empresa privada, sino en muchos casos abrirse para que los explote la academia, para que incluso la propia ciudadanía pueda aportar esos datos y explotarlos también, generando un modelo muchísimo más inclusivo de gobernanza de la ciudad. Pero yo creo que la ciudadanía de a pie no tiene ni idea. O sea, yo, por ejemplo, a mí me dices en Barcelona qué está pasando con esto, y yo te diría que yo personalmente idea cero de si se están utilizando mis datos o no, de dónde han salido la utilización de mis datos, si es por cosas que yo he hecho en internet, si es porque he viajado de una manera y hay cámaras en la ciudad, pero no sé ni para qué se usan, ni cómo, ni nada. Entonces, ¿cómo se puede informar a alguien como yo de qué está pasando en Barcelona respecto a esto? Bueno, como ciudad inteligente que se supone que, supongo que es Barcelona. Sí, Barcelona es un ejemplo en muchos aspectos. Barcelona tiene Barcelona Ciudad Digital es un modelo que muchas otras ciudades han querido copiar, con más o con menos éxito. Hace una apuesta muy fuerte por los sistemas abiertos y por generar la menor cantidad posible de cajas negras, digamos, ¿no? de tecnologías que recogen datos que nadie sabe qué es lo que recogen, dónde se van, etc. De todos modos, yo siempre pienso que a veces la gente que trabajamos en estos temas creemos que a todo el mundo le importa, le interesa, etc. Pero lo cierto es que el ciudadano quiere vivir su vida de la mejor manera posible y quiere que la ciudad sea una interfaz transparente en el sentido de que los servicios sean mejores, tú tengas una mejor calidad de vida sin que necesariamente tengas que meterte en los aspectos técnicos. Pero lo importante es que si quieres saberlo, la información está. ¿Y cómo me puedo informar si quisiera? Hay portales de la ciudad de Barcelona y muchas otras ciudades que te pueden explicar. Tú tienes acceso a datos abiertos, una cantidad, datos medioambientales. Tú puedes hacer una app que le indique a la gente cuál es la mejor hora para salir a correr usando datos medioambientales públicos. Hay APIs para permitir que se utilicen y se exploten muchísimos datos de la ciudad que se consideran públicos. Y también se ha modificado aquí cada vez el sector público es más cauto a la hora de hacer contratación de servicios tecnológicos de empresas, asegurando que la propiedad de los datos es pública o es del ayuntamiento, que cómo se tratan esos datos, etcétera, para evitar crear una situación donde empresas privadas se benefician de datos personales de la ciudadanía sin que la ciudadanía lo sepa. Imagínate tú cómo podía ser el espacio público de una ciudad si sucediera en el espacio público lo mismo que sucede con los cookies en la web. Tú ahora tienes el ordenador, el navegador lleno de cookies, esos cookies recogen un montón de datos de todo lo que tú haces y esa información se utiliza para customizar las publicidades que ves. O sea, tú piensas en
en un par de calcetines, haces una búsqueda y luego todo lo que tienes en internet es sobre ese par de calcetines y tal. Entonces eso es porque hay muchos datos tuyos, tu huella digital, o sea que imagínate esto. A veces sin hacer la búsqueda, no sé si esto es real o no, tú me lo puedes decir, pero imagínate que no hemos buscado, pero te digo, me interesan unos calcetines ahora en esta entrevista, sin que yo haya tocado el móvil, pero se supone que luego aparece publicidad de calcetines. ¿Eso es porque yo he dado derecho a que se me escuche o porque se está haciendo sin que yo haya dado derecho? Puede pasar porque todo está lleno de dispositivos, todos los dispositivos tienen micrófonos, tienen un speaker y en tanto tú sabes que un speaker y un micrófono son la misma cosa. Y muchos de ellos en los settings te están grabando. Pero es que no es solo eso, porque la gente eso es un tema que le preocupa mucho, ¿no? Y entendiblemente. Yo no creo que haya un ser maligno detrás de todos esos sistemas tratando de escucharle a la gente. La verdad es que la mayoría de las veces a nadie le importa lo que estés diciendo. Pero muchas veces la razón por la que a ti te sale ese par de calcetines también es por contagio social. Es decir, por cómo funcionan estas tecnologías. Instagram, YouTube dice, porque una persona como tú, idéntico a ti, porque eso es lo que hace, genera arquetipos de nosotros. Y nosotros no somos tan especiales como creemos que somos. Hacemos la mayoría de las personas las mismas cosas que hacen la mayoría de las personas como nosotros. Entonces, estos sistemas saben que la mayoría de personas como tú, de tu edad, que son de tal tendencia política, que les gusta, han comprado estos calcetines. Y entonces te lo van a poner. Y a veces es difícil pensar si tú crees que querías esos calcetines porque los viste, porque ya te los habían mostrado, o realmente se anticipó la tecnología. Piensa que la conciencia es como si tú te metieras en un universo oscuro, ¿no? O sea, tu mente es una cosa gigante oscura y tu conciencia es una linternita mínima con la que tú entras. O sea, hay mucho que está pasando en tu mente que tú no sabes qué está pasando. Cosas que viste, etcétera. Igual los calcetines los habías visto ya antes. Antes de entrar. Y a nivel ciudadano, ¿cómo se puede participar en mejorar a las ciudades inteligentes o cómo puede proponer, digamos, los ayuntamientos para que el ciudadano contribuya en mejorar cosas? ¿Puede hacer algo el ciudadano? Para que el ciudadano haga algo de manera colectiva, y yo he trabajado mucho en este ámbito, tiene que haber algo que le preocupe, lo que Bruno Latour llamaría un matter of concern, ¿no? Tiene que haber un problema una preocupación, global, ¿no? un que problema todos nos interesa solucionar. Exacto, que es un problema que no recae en el ámbito individual, es un problema de orden comunitario, colectivo, por ende requiere de una orquestación de actores que tomen acción sobre eso, ¿no? Entonces, a mí me fascina el tema urbano, porque el problema urbano es de orden colectivo. Y cada vez más la ciudadanía se implica en resolver. Siempre la gente se ha congregado para cambiar las cosas, ¿no? Cuando hay un gran Cuando hay un problema que le afecta. O sea, primero, no podemos pretender que la gente esté activada todo el tiempo. La gente se activa cuando hay una problemática que le afecta. Por el resto del tiempo está viviendo su vida que ya de por sí es complejo. Entonces, se activa cuando algo le preocupa. Y lo que estamos viendo es que cada vez más la tecnología es un instrumento que cataliza esa activación o que una vez que se ha producido esa activación permite adoptar nuevas formas de actuación. Entonces, por ejemplo, un proyecto que hicimos aquí en la ciudad de Barcelona, comunidad de vecinos que viven en torno de la Plaza del Sol, afectados por el tema de la contaminación, del ruido que hay en la Plaza del Sol. Trabajamos con ellos y instalamos sensores medioambientales en las ventanas y en sus casas, es decir, uno adentro de la casa y otro en la ventana, alrededor de la Plaza del Sol. Y todos esos sensores de código abierto recogieron datos sobre la situación real del ruido ahí. Había un sensor del ayuntamiento, pero los ciudadanos no tenían acceso a esos datos. Entonces crearon su propia red de sensores y ahí pasaron tres cosas interesantes. La primera es que se activaron
y tuvieron que ponerse de acuerdo y hacer una estrategia de medición, etcétera, ¿no? Y desarrollar las competencias necesarias para poder instalar un sensor, operar un sensor, interpretar los datos. Eso es un upskilling importante, ¿no? A nivel comunitario. Lo segundo es que empezaron a hablarse entre ellos. Y las cosas increíbles que pasan cuando la gente solo empieza a hablar y ponerse de acuerdo, etcétera, ya estás un paso más cerca de la solución. Y lo tercero fue que con los datos sobre la mesa lograron decir, oye, es que esto no es un problema de percepción de contaminación acústica. Los datos muestran que el ruido en este sitio está por encima de la normativa vigente que regula el nivel de ruido en un espacio de ocio. Que el ayuntamiento tenía los datos, pero no había hecho nada. Y entonces con esto pudieron sentarse a la mesa de los grandes y tener una conversación y lograron también contribuir una serie de ideas para mejorar la situación, muchas de las cuales el ayuntamiento implementó. Entonces esto es un nuevo modelo de ciudadanía activada, digamos, y que se empodera con la tecnología para poder resolver sus asuntos con instrumentos nuevos, digamos. Y los sensores, entiendo que pueden servir para diferentes problemáticas, actividades y demás, ¿no? ¿Cómo funciona? En este caso era por el ruido, podrías hacer un sensor para la lluvia. ¿Para qué se utilizan los sensores? ¿O hasta dónde pueden llegar para que sea útil? En la ciudad de Bristol, hicimos sensores con la ciudadanía que eran sapos, porque los habían diseñado los niños, que medían temperatura y humedad y permitían identificar si en tu casa tú tenías un problema de condensación, es decir, hiervo mucho agua. Muy británico esto, ¿no? Que te voy a contar. Hiervo mucha agua en la kettle esta y no abro la ventana o me ducho y no abro la ventana, genero condensación. Eso no genera ningún problema. Abro la ventana, la condensación se va. O tengo humedades que hace que proliferen unos hongos y eso te afecta en tus vías respiratorias. La humedad en las casas, en lugares como Bristol, está directamente relacionada con el absentismo escolar, genera un estigma social, es un problema grave y es para la mayoría de la gente que alquila, lo que la gente no sabe es que si tú tienes humedad y no condensación, la responsabilidad de reparar eso es del que te alquila. Pero para eso tienes que saber si es un problema de condensación o de humedad. Y para eso hicimos estos sapos que instalados dentro de la casa eran sapos open source, los hacíamos con un Raspberry Pi y un algoritmo creado por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Bristol en trabajo con toda la comunidad. Esos sapos ayudaban a la gente a entender cómo sus conductas adentro de la casa tenían incidencia en la humedad que había en la casa, etcétera, y si tenían un problema de condensación y con humedad. Y con ese dataset lograron ir al ayuntamiento a decir, oye, aquí hay un problema. Mapeando estos datos también se dieron cuenta que la mayoría de las casas con humedades estaban en un delta, hay una cuestión ahí del barrio en el que, y los cimientos de las casas, etc. Entonces eso es un ejemplo de unos sensores ciudadanos aplicados a un tema súper específico de una comunidad, que era el tema de las humedades en las casas. En Barcelona te comenté del caso de la contaminación acústica, sensores para medir el ruido en la Plaza del Sol. Además, aquí en Barcelona, en España, hicimos un proyecto donde distribuimos 5.000 plantas de fresa para medir la calidad del aire. Las plantas de fresa es un método bastante interesante de biosensores. Las plantas de fresa las repartimos, 5.000 plantas de fresa en distintas ciudades. Aquí en Barcelona creo que repartimos 1.000. La gente las ponía en su balcón. Nosotros geolocalizábamos, digamos, dónde estaba esa maceta. Y a los 3 meses cortaban 3 hojitas y nos las enviaban en un sobre. Con un método de biomagnetización contábamos, digamos, las partículas. Tú piensas que la contaminación en el aire son partículas que tienen componentes metálicos y cuando tú las respiras, incluso van hasta tu sangre, te hacen mucho daño. La contaminación del aire es un problema real en Barcelona. Entonces, con este método de biomagnetización, sabiendo dónde habían estado, cuántas partículas había concentradas, de qué tipos,
y sabiendo dónde habían estado estas hojas, pudimos crear mapas tridimensionales de contaminación del aire usando plantas de fresa. Ese es otro tipo de sensor natural que genera una participación ciudadana impresionante, porque ¿quién no quiere tener una planta de fresas en el balcón? Que además la contaminación se queda en las hojas y no en la fresa te la puedes comer. Que está generando datos sobre una problemática también relevante como el aire. Sí. Y en Maastricht, por ejemplo, en los Países Bajos, usamos sensores de radiación nuclear. Era para comunidades que vivían cerca de centrales nucleares y tenían miedo y querían tener un sistema de alerta temprana en el caso de que hubiera fugas. A nivel de países en desarrollo para mejora de calidad de vida, ya sea pues, falta de agua, agricultura, etcétera, ¿habéis hecho cosas o se hacen cosas utilizando sensores? Sí. Hoy en día te diré que lo que es sensores medioambientales ha dejado de ser algo novedoso y de nicho para convertirse en algo bastante mainstream. Y esta combinación entre sensores de más bajo costo que pueden ser utilizados por ciudadanos, por asociaciones, para mediciones muy específicas y situadas, combinados con las estaciones medioambientales que tienen las ciudades, que son oficiales, estamos viendo que está cobrando mayor fuerza en todos lados. Incluso han surgido muchas startups que venden estos sensores de medición con modelos más o menos exitosos, pero ya es algo bastante común, no solo en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo. Y también cada vez más se está utilizando, estamos viviendo una gran conquista del espacio. Todo lo que es Space Tech, digamos, o las tecnologías espaciales, está en auge y cada mes se están usando también más recursos producidos de datos producidos por satélites, etcétera, para poder hacer evaluaciones y mediciones de contaminación, no solo en el aire, sino también incluso residuos en la calle, en los barrios, que es algo súper importante para Latinoamérica y el Caribe. Háblame de lo que hiciste de Ideas for Change, ¿no? En el pasado. Entiendo que es un proyecto que hiciste hace unos años. ¿En qué consistía? Ideas for Change era una consultora de estrategia e innovación fundada aquí por Javi Creus en Barcelona, y en la que yo entré como consultora en el año 2010-2011. Y pasando, digamos, después de yo hacer mi doctorado en Londres, que es un doctorado en computación con este foco en tecnologías para comunidades, regresé y decidimos con Javi abrir una pata de que fuera investigación en estas nuevas tecnologías y nuevos procesos ciudadanos. Esa pata creció mucho. Nos permitió hacer proyectos sumamente interesantes, algunos en colaboración con el Fab Lab de Barcelona, el Laboratorio de Fabricación Digital de Barcelona, que es donde se creó el dispositivo Smart Citizen, el sensor que co-creamos con comunidades y usamos en muchas de estas intervenciones. Pero luego en Ideas for Change fuimos parte de una cantidad de proyectos, estos que te conté, que tienen que ver con activar a la ciudadanía y empoderarla o empoderarnos con el poder con las nuevas tecnologías y los datos para poder actuar sobre problemáticas colectivas. Tuvimos un proyecto en mapeo de olores, que es también un tema, sobre todo aquí en la zona Forum, por ejemplo. Temas de contaminación del aire, hicimos varios proyectos con IS Global para un poco traer la ciencia también, ¿no? Y que los científicos pudieran colaborar con la ciudadanía y adoptar también estos nuevos instrumentos de medición, desde las plantas de fresas hasta los tubos de difusión pasiva y los sensores, ¿no? Y crear protocolos científicos de investigación con la participación de la ciudadanía. Esto de la ciencia ciudadana fue un foco súper importante en Ideas for Change, que lo explotamos en el ámbito de las mediciones de tráfico con el sensor Telram, que tuvimos unas experiencias muy buenas. Aire, olor, ruido, etcétera. Fueron años de muchísimo aprendizaje. También trabajamos en lo que era la gobernanza de esos datos. Es decir, cómo podemos
trabajar con la ciudadanía para que no solo produzcan esos datos, sino también decidan bajo qué condiciones, con quién y cómo quieren compartir esos datos. Y esto es un tema bien interesante porque el tema de la gobernanza de los datos es uno de los problemas centrales de la inteligencia artificial. Y para nosotros trabajar con la ciudadanía para crear los primeros protocolos colectivos de gobernanza de datos fuimos muy pioneros en esa época. De hecho, en el marco de Ideas for Change y con un grupo de gente afín, fundamos SalusCop, la primera cooperativa de datos de la ciudadanía para acelerar la investigación en ciertas cosas salud. Que decidieran. Pero mismo concepto, ¿no? Los instrumentos nos permiten cada vez recoger más datos, esos datos tienen un valor, pero ¿cómo podemos hacer para que la ciudadanía esté al tanto de lo que implica compartir esos datos y que tengan una decisión activa sobre el uso. El uso de los mismos. Porque a día de hoy, a mí alguien me ha dicho que, por ejemplo, Estados Unidos tiene la información de cualquiera de nosotros total. O sea, total de nuestras cuentas, de nuestros passwords, de todo lo que hemos hecho en Internet desde que hemos empezado. ¿Eso tú crees que es real o no? Que hay alguien, ya sea una empresa americana o quien sea... Hay 5. Que tienen toda nuestra información. Es las GAFAM, hay 5 grandes empresas. Y tienen todo. Hay una gran concentración de la tecnología hoy en día. Google tiene una cantidad de datos impresionante. Tú todo se lo preguntas a Google o se lo dices directamente, ¿no? A través de las búsquedas de voz, buscas en el mapa, te escribes emails. Si usas un dispositivo Apple, además, se recogen un montón de datos también propios, ¿no? Puedes usar Google, pero es que además usas, ¿no?, las cosas de Apple y además luego compras en Amazon. Y luego Meta es dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Entonces, ya sea que lo dices tú de ti mismo o lo dice otro de ti, esos datos están. Y hay una gran concentración en la actualidad, ¿no?, de estas, digamos, la mayoría, no sé qué porcentaje, pero te diré que el 90% de los servicios digitales que usamos pertenecen a alguna de estas grandes empresas, y si ya metes TikTok y Alibaba, o sea, las chinas, ya creo que se completa más de casi el 100%, ¿no? Incluso, por ejemplo, tú dices, bueno, no, pero es que yo voy a usar aplicaciones que hacen colegas míos en Barcelona, Typeform, no sé, probablemente ellos hosteen los datos en Amazon Web Services. Entonces realmente hay una gran concentración de los datos. Ahora, eso es real y es innegable. Eso es real. Ahora, que eso signifique que haya una persona que lo sepa todo de ti, ya te digo que no, a no ser que por alguna razón... Entre ellos... Exactamente, tú llames la atención de algo, o sea, sabemos que ante ciertas situaciones los gobiernos pueden pedir esos datos, lo cual no me preocupa tanto como sí me preocupa cuando se liquean masivamente por problemas de ciberseguridad. Por ejemplo, sabes que toda la gente que una gran cantidad de los datos de 23andMe, que es la empresa que hace la secuenciación genética usando la saliva de la gente, esa base de datos se ha utilizado para encontrar asesinos a través de los test genéticos que se habían hecho a familiares del asesino. ¿Ah, sí? Claro, el FBI accedió a esos datos y ha podido encontrar a esas personas que llevaba en algunos casos décadas buscándolas. Porque claro, ¿a qué voy? Aquí es que si hay un litigio, o sea, una cuestión penal, muchas veces las autoridades pueden acceder a estos datos y utilizarlos. Pero muchas veces también por problemas de ciberseguridad, que yo creo que va a ser uno de los grandes temas a los que nos enfrentamos, y por eso insisto en esta cuestión de la gobernanza global de la tecnología. La ciberseguridad significa de que todos nuestros datos que están almacenados en estas
plataformas, digamos, pueden estar expuestos a leaks y por ende o sea, cualquiera se hace, digamos, de datos que son sumamente sensibles y que cruzándolos vacían las cuentas, ¿no? Permiten la identificación y eso es importante, o sea, digamos que nuestra información está en una nube entre 5 empresas, ¿no? Pero hay desordenada y que si un día haces algo malo, el gobierno del país o quien quiera puede decir, oye, pasarme la info de esta persona o este número de teléfono y les llega todo. Bueno, eso, los países cada vez más quieren tener acceso a la información de las redes, muchas veces para detener bulos, o sea, con cosas bien intencionadas, pero también la contraparte de esto es que no siempre nuestros gobiernos son todo lo transparente que se quiere y también se pueden usar con fines políticos. Entonces, ahí lo único que nos queda realmente es fortalecer nuestras instituciones. Para que tú puedas confiar como ciudadano, es exigir la mejor conducta posible por parte de las empresas y que compitan para que las que hacen las cosas mal desaparezcan. Hace falta muchísimo compromiso ciudadano, que la gente se entere, que la gente le preocupe esto, y hace falta fortalecer nuestras instituciones para que podamos confiar en que nuestros gobiernos nos van a proteger, que es el fin último y la razón de ser del Estado, protegernos, ¿no? Y resolver nuestros problemas colectivos, y no que esta información pueda ser utilizada para perseguir a personas que piensan diferente, para hacer políticas que no son en beneficio de todos. No. ¿En qué estás ahora? Digo, presente, futuro. ¿Se puede decir? No sé, no lo sé. O sea, tengo varias cosas sobre la mesa. Mira, ¿en qué estoy? Volviendo a trabajar de manera más independiente. A mí me fascina la tecnología. Creo enormemente en el potencial de la tecnología por su capacidad transformadora y sobre todo más allá de las tecnologías personales, ¿no? Las tecnologías y los datos que hacen a lo colectivo es algo que a mí me interesa, la gobernanza de las instituciones. Estoy muy interesada en todo lo que es GovTech y digamos cómo las tecnologías pueden ayudar a mejorar, a hacer un sector público más eficiente, instituciones más sólidas, más fuertes, que utilizan el poder de tecnología para ser mejores, para poder gestionar mejor. Y estoy muy interesada en algo relativamente nuevo, que son los bienes públicos digitales, Digital Public Goods, Digital Public Infrastructure, que son grandes estándares que se están creando para que los países menos desarrollados puedan digitalizarse de manera segura y con menos costos, utilizando estándares compartidos por otros países para lo que es pagos digitales, sistemas de identidad digital, etcétera, que no cada país se tenga que inventar lo suyo propio, que es muy costoso, etcétera, sino que puedan adoptar estos frameworks, estas tecnologías, adaptarlos y desplegarlos. Creo que esto es algo fascinante que está pasando, porque lleva a la lógica del open source, del código abierto, que es algo que a mí siempre me ha convocado mucho, a lo que es la gestión de las naciones, de los países y la vida de la ciudadanía, y es algo sumamente apasionante. Y a nivel de grandes ONGs, ¿cómo se pueden beneficiar de la tecnología y de todos estos cambios, inteligencia artificial, para mejorar su apoyo en los países donde van? ¿Cómo crees que se puede usar? Yo creo que las ONGs ya se están beneficiando muchísimo de la tecnología y creo que hay como 2 o 3 ámbitos muy claros.
Primero es usar la inteligencia artificial para hacer más eficientes sus procesos. Las ONGs tienen que hacer mucho reporting, mucha documentación, etcétera, y tú eso hoy con Copilot total lo puedes hacer mucho más eficiente, puedes traducirlo en un montón de idiomas para que tu información sea más accesible, puedes crear chatbots para que la ciudadanía pueda hacer preguntas sobre los datos que tienes, puedes abrir todos los datos que tienes. Eso es algo que ya, o sea, hoy en día una ONG que ha estado trabajando en el ámbito de la inclusión financiera o de la inclusión educativa durante 30 años en 3 países de África probablemente sea la que más datos tenga valiosos sobre esas comunidades. ¿Qué puedes hacer con esos datos? ¿Cómo esos datos pueden ayudar a otros a crear mejores servicios para esas comunidades? Esos datos digitalizados pueden alimentar modelos del lenguaje a los que tú puedes hacerles preguntas, tú puedes enchufar otros sistemas que permitan explotar el valor de esos datos muchísimo más. Hace falta entonces tener un experto en IA dentro de en una ONG o en una empresa, ¿no? Yo soy un productor de cine. Seguramente podría mejorar mi productora utilizando inteligencia artificial, pero necesito tener a alguien que sepa de inteligencia artificial o de cómo pedir información o no para mejorar mis sistemas, ¿no? Mira, en los últimos 20 años pasan 2 cosas que son las que han hecho que exista esta adopción masiva de la tecnología que hoy vemos. Esas 2 cosas son, por un lado, el diseño centrado en el usuario ha hecho que las tecnologías se diseñen de manera tal que cada vez más personas sin competencias tecnológicas puedan usarlas. Antes, en los 80s, para usar un mando a distancia tenías que leer un manual de instrucciones. Tenías que ir a la universidad, ¿no? Y no, un ingeniero podía operar un ordenador, ¿no? Con el punch card. El gran impacto de mi disciplina, la interacción persona-ordenador, ha sido estudiar lo que llamamos factores humanos, la cognición humana, la percepción, para diseñar sistemas cada vez más usables por personas que no tienen un grado en ingeniería. Entonces vemos que lo que está sucediendo es que cada vez más las tecnologías admiten usos de personas no expertas. Esto está pasando con la inteligencia artificial. Hoy en día, OpenAI lo usan millones de emprendedores en todo el mundo que saben muy poco de inteligencia artificial. Cada vez más las interfaces permiten que las personas puedan crear sus propias aplicaciones sin dominar, digamos, cómo funcionan las redes neuronales o los modelos del lenguaje, tal. Eso es por un lado, ¿no? O sea, que hemos bajado la barrera de entrada a la tecnología creando interfaces cada vez más usables y tal. Pero a la vez, porque nosotros hacemos la tecnología y la tecnología nos hace a nosotros, ¿no? Creo que esto lo decía Negroponte del MIT, nosotros como humanos hemos ido desarrollando competencias tecnológicas por ósmosis. Cada vez más entendemos de tecnología. Mi madre usa WhatsApp, usa Facebook, entiende perfectamente, ya nunca más leyó un manual de instrucciones para nada, porque las tecnologías se desarrollan sobre la base de metáforas. Metáforas. Tú ves una puerta, un picaporte, y no tienes que leer nada para saber que haciendo así abres la puerta. No, estas son metáforas. Estas metáforas se usan para diseñar todas las interfaces y se van repitiendo. Entonces tú una vez aprendiste a usar uno, la próxima más o menos ya vas a saber usarla. Entonces esto hace que las tecnologías cada vez sean más usables y que las personas tengan más competencias. Con lo cual, si tú quieres contratar a una persona experta en IA, puedes hacerlo, pero yo te aseguro de aquí a unos años tú mismo vas a poder hacerlo. Mira, mi marido es un negado para la tecnología. Total, mi marido hace podcast. Y yo le dije... ¿Qué podcast? ¿Se puede decir o no? Digo, Tiene muchos muy famosos. Sí. X-Ray sobre el rey Juan Carlos, V, las cloacas del Estado sobre Villarejo. Ahora sacó uno que se llama Hechos Reales, que es de hecho en partnership con 2 productoras, Feel Good Media y Kowalski Films. Entonces cada episodio del podcast es una IP para una película o una serie. Entonces yo dije, Álvaro, ¿tú te das cuenta de que cualquiera puede usar tu voz?
para hacer un podcast. ¿Pero qué dice? Digo, tío, es que hay tantas horas de voz tuya en todos lados, que hazlo tú ya. Sinteticemos tu voz y entonces te vas a ahorrar todas esas horas de grabación que entre que, ¿sabes? Y lo mejora y lo edita y tal. Lo primero que le haga la IA, se lo mandas al montajista, el montajista te da el churro y luego ya, si acaso, la versión final ya la grabas tú, pero es la final y la grabas una vez. Bueno, después de un tiempo diciéndome, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada, lo hizo. Claro, no hay vuelta atrás. Es que ahora él hace sus podcasts en inglés, en francés. Sí, con su voz, ¿no? Con su propia voz, sintetizamos ¿Esto a nivel audio o a nivel vídeo? audio, pero es que ahora incluso en las nuevas inteligencias artificiales, cuando quieres hacerlo en vídeo, machean el movimiento de tu boca con el audio. Parece que lo estuvieras diciendo en ese idioma. Pero es que no solo eso, porque él tiene todos sus guiones, tú alimentas un Large Language Model con tus guiones y luego se vuelve te ayuda a corregir los guiones, te da ideas. Entonces, y ahí no hay un peligro de quién son los derechos, ¿no? Totalmente. Porque si ya empiezas a trabajar con... Si tú usas OpenAI, le estás dando todos tus datos a OpenAI. ¿Cómo sabes que...? Ajá. Pero tú también puedes deployar un modelo de lenguaje en tu ordenador en local, y es lo que estoy haciendo yo ahora, y puedes, y no lo estás subiendo a ninguna nube. Una vez que el modelo está entrenado para hacer una cosa, tú puedes descargarte el modelo en tu ordenador y trabajar todo en local. Entonces yo creo que son cosas que... esto cada vez está pasando a una velocidad más impresionante. Lo que antes tardaba mucho tiempo en adoptarse, ahora se adopta muchísimo más rápido y la gente desarrolla las competencias. Y esto, si lo vas bajando aún más, ahora estoy pensando a nivel social, países en desarrollo, educación a niños analfabetos. Bueno. A nivel tecnológico, ahora estamos apoyando un proyecto, vamos a hacer una película de un chico que estaba el otro día en Ship2Be, Ousmane Umar, que tiene una ONG que se llama NASCO Feeding Minds. Estaba finalista en uno de los premios que dieron, que está utilizando la informática, programación, intentando enseñar a niños de Ghana, del país suyo de origen, para dejar de ser analfabetos a través de ordenadores. Te voy a dar la respuesta que creo que es exactamente lo que me estás preguntando. En los últimos 20 años hemos visto el surgimiento de iniciativas como Code Academy o Laboratoria en Latinoamérica, que se enfocaban en ayudar a personas de segmentos más desfavorecidos a desarrollar competencias orientadas a la programación. Porque se pensaba que con eso, bueno, no se pensaba, hay muchísima demanda, iban a conseguir un trabajo bien pago y de ahí empiezas a crecer y tal. Pero es que hoy en día tú puedes dictarle a viva voz, en lenguaje natural, a una IA la aplicación que quieres y la programación la va a hacer la IA. Entonces cualquiera va a poder hacer cualquier aplicación. Y eso es uno de los factores por los que te decía al principio de esta entrevista que creo que la IA va a cambiar el mundo, porque eso va a generar una explosión de creatividad, donde cualquier persona va a poder crear cosas que a nadie se le habían ocurrido antes, pero también maximiza los riesgos de manera brutal, porque esas personas no saben qué es lo que está pasando a nivel código. Hay un ejemplo que se usa para hablar, digamos, el fin del mundo causado por la inteligencia artificial, que es el cuento de los ganchillos, ¿no? Alguien crea una inteligencia artificial y le dice, crea clips para papeles. Sí. De la manera más eficiente, de la mejor, crea todos los clips que puedas. Una IA específica. Esto se usa porque la gente dice, no, el riesgo es cuando haya la IA general. La IA general, ¿no? Y sea el momento de la singularidad, y entonces ya una IA general acaba con toda la humanidad. No, y hay estos que dicen, no, ya hay IA específica que puede acabar con el mundo. Por ejemplo, yo entreno una IA y le digo, tú haz ganchillos. Entonces, comienza a hacer ganchillos con metal. Sí. Cuando se acaba el metal,
empieza a destruir máquinas para producir metal, para hacer ganchillos. Y luego ya encuentran los humanos que llevamos metal dentro, ¿no? Y luego ya se ha cargado todo el mundo haciendo ganchillos. Entonces, esto es un caso extremo, pero para explicar cómo una IA específica, que está diseñada sin los salvaguardas mínimas que tenemos que entender para crear estos sistemas que son tan potentes, puede tener un impacto sumamente negativo. Entonces, claro, si tú democratizas masivamente el acceso a la creación tecnológica, también deberías poder democratizar a unos valores mínimos para asegurar que esa producción tecnológica no acabe con el mundo. Y que haya unos, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de hacer ahora, poner unos límites, tal. Y a nivel más básico, o sea, obviamente lo que estás diciendo es eso, que cualquier niño de Ghana podría llegar a programar y a hacer una app a través de la IA, pero necesita lo mínimo para saber cómo enchufar el ordenador que sea para pedirlo, ¿no? O sea, ese mínimo de educación que tienen que recibir para saber lo que tienen que hacer. Eso mínimo se puede hacer a través de la propia máquina, cómo se puede educar para que de no saber hacer nada, decías, cada vez va bajando más, ya no necesitas estudiar un libreto para encender la televisión con el mando. Para que ellos aprendan de la nada, de no saber nada y ser analfabetos, a pasar a eso con un ordenador, ¿cuál sería la No va a mejor hacer falta un fórmula? ordenador. Tampoco. Va a ser por voz y con el móvil. Cuando yo aprendí a programar, tú tenías que no solo tener un ordenador medianamente potente, con unas prestaciones. En Latinoamérica armábamos clones, que eran una Pentium tal con esto, ¿no? Y tal placa NVIDIA si querías hacer cosas de vídeo, ¿no? Tenías que saber de hardware, tenías que entrar a la consola, ¿no? Tenías que... Era un rollo. Y en el mundo de la interacción persona-ordenador, una de las grandes tendencias de los últimos 20 años ha sido el tema del desarrollo de las interfaces naturales, que tú puedas interactuar por voz, por gesto, y que puedas tener interfaces que no tienen pantalla ni teclado, y tú vas a interactuar con esos devices, digamos, a través de lenguaje natural. Entonces, la inteligencia artificial va a operar de la misma manera. Tú, una persona, un niño, va a poder abrir desde su móvil una inteligencia artificial que detecte su voz y le va a poder dar comandos, hacer un prompt, digamos, comandos con voz, y esa inteligencia va a producir ese código. Ahora, claro, tú tienes que ejecutar ese código, ¿no? Y ese código tendrá que vivir en algún artefacto, ¿no? Pero cada vez más... O sea, el ordenador ya está obsoleto y ahora es más un móvil y la voz. Con eso se va a poder hacer todo. Entonces, simplemente van a tener que saber cómo hacer servir ese móvil, que cada vez estará hecho para que sea más sencillo, ¿no? Igual que cuando te compras un iPhone, las aplicaciones cada vez son más fáciles para nosotros. Entiendo que habrá un móvil en el que le podrás dar a un niño con cámara, no cámara, en cualquier país en vías de desarrollo. Y que ya muchos lo tienen, pero igual no tienen todavía la capacidad para saber qué es lo que tienen que hacer con IA, ¿no? Porque no saben ni lo que es, ni que existe todavía. Tienen el móvil, ¿no? Yo ahora he estado en Ghana hace poco y sí, hay muchos ya que tienen... Ha habido lo que se llama leapfrogging, ¿no? En África la gente pasó a tener un móvil sin nunca haber tenido un landline, una línea terrestre, una línea de teléfono, y ha pasado a tener un móvil que es una computadora potentísima sin nunca haber tenido un ordenador en casa. Entonces, yo creo que el móvil cada vez es una herramienta muy potente. Obviamente hay ciertos modelos de inteligencia artificial que consumen mucho, NVIDIA por ejemplo, consumen mucho, y entonces probablemente en un móvil, según qué prestaciones, no podrías hacer mucho. Pero eso cada vez más con los avances en Edge Computing, que es la computación que se da en el dispositivo, y las prestaciones de la nube, se va a poder ir haciendo cada vez más. A ver, yo no creo que se dejen de existir los ordenadores, pero que muchísimo se va a poder hacer directamente desde el móvil, no tengo ninguna duda, porque en realidad se está haciendo en la nube.
O sea, el gran invento de Steve Jobs, realmente la gran revolución del iPhone, no es solo el dispositivo en sí, sino las aplicaciones, ¿no? Que abren tu móvil a la nube. ¿Qué quieres ser de mayor? Esto ya son preguntas para conocerte. Yo soy mayor ya. Se lo pregunto a gente de 77 que quiere ser de mayor, o sea, Me gusta mucho esa pregunta. Yo creo que yo siempre estoy en modo beta. Siempre estoy reinventándome. Soy una persona que tengo baja aversión al riesgo. No me creo nada. Entonces, mi mayor aspiración en la vida es: tenemos una vida para vivirlas todas. Entonces trato de, en el tiempo que esté en el mundo, tengo claro mi propósito, que es siempre hacer todo el bien que pueda, todo lo mejor que pueda, y este FOMO, esta energía que me lleva a querer vivir muchas vidas. Entonces soy muy inconformista. Digo, cuando ya estoy en un ámbito, esto me lo he aprendido, esto lo sé, me voy a aprender otra cosa. Y vivir aprendiendo y desarrollando competencias nuevas y aplicando lo que ya sé en un ámbito diferente, etcétera, es lo que más me mueve, siempre con un propósito que sigue siendo el mismo, que es lo que siempre he hecho, que es una persona muy comprometida con las cuestiones sociales y que quiero que el mundo sea cada vez mejor y aportar mi granito de arena en eso. Muy bien. ¿Y qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es tener la libertad de actuar con propósito. La felicidad son momentos de sentirse pleno, y uno se siente pleno cuando hace el bien y cuando es libre. Y hacer el bien implica, ¿no?, amar, ser amado, todo lo que está bien. Pero para mí la libertad es el vehículo de mi felicidad. Yo soy una persona que necesito ser libre para pensar, ser libre para decir lo que pienso y ser libre para usar mi tiempo en las cosas que yo siento que estoy mejor aprovechada, digamos. Y eso es lo que me ha llevado a tantos cambios en mi vida, porque al final creo que el tiempo es lo único que no podemos controlar, es finito, se está acabando todo el tiempo. Por ahora es finito, no sé si cambiará, háblamelo. Lo que va a pasar es que, y ya, ¿no?, ya se ha probado en ratones esto, ¿no? Tú vas a poder almacenar todo lo que, tu memoria y todo en un chip, ¿no? Y con la inteligencia artificial y esa información tú vas a poder tener a tus muertos vivos por siempre. La esposa de Lou Reed confesó el otro día que es adicta a la inteligencia artificial que creó de su marido. Y eso también es una cosa que tenemos que preguntarnos si es un futuro deseable. Por algo nos morimos y está bien. Y cuando nos morimos también con nuestros secretos, que son una parte muy íntima de nuestra y un derecho inalienable, ¿no? ¿Qué pasa si todo eso se queda, ¿no?, en una inteligencia artificial? La gente le puede seguir haciendo preguntas y tal. Creo que la inteligencia artificial nos enfrenta también a preguntas superhumanas de qué somos y qué queremos ser. Que mi última pregunta es: ¿qué hay después de la muerte? Según tu opinión. Según mi opinión, nada y todo. Se muere tu cuerpo y queda todo lo que hiciste que te hizo trascender, ya sean tus hijos a través de tus genes que van a seguir perpetuándose y mejorándose. Queda todo lo que le hayas dado a la gente, a la memoria colectiva, a tu conocimiento, tus ideas, tus productos creativos, en tu caso. ¿Y qué más quiere uno, no? Es una forma de mantenerse para siempre, habiéndose ido. Muchas gracias, Mara, un placer. Y espero que te vaya bien con alguno de todos tus nuevos proyectos, que ya nos iremos enterando. No, gracias. Me ha encantado esta conversación. Muchísimas gracias, de verdad.